pantorrillas se me van a explotar. Pero bueno, yo creo que... Ay, ay, ay. Vamos a ver si lo logramos, Guapuri. Guapuri, vamos a hacer esa Florida conmigo juntos. Yo creo que mi parte favorita Floridas castradas. Y esta cascada que tengo aquí a mi fondo, hermosa. Impresionante lo que podemos hacer con el cuerpo, ¿no? Un momento inolvidable. Mira esta belleza. Bueno, aquí estamos, ya se puede. El agua está un poquito fría. Yo calculo como unos 15 grados, pero el ambiente está en 22 grados. Bienvenidos, mis guapuris viajeros, a este tu canal Kecil en Polonia, en donde vamos a descubrir muchas cosas. Y aquí estás viendo esta entrada mágica, cinemática. Y sí, este lugar existe y se encuentra aquí en Eslovaquia, pero no te preocupes que te voy a dar todos los detalles, cómo llegamos aquí con estas vistas hermosas. Allá al fondo tenemos las montañas con nieve todavía. Hay muchas cosas que te quiero contar en este video. Vamos a descubrir una ruta sumamente interesante. Primero te digo desde ya que es mi primera vez que voy a hacer senderismo y mira dónde me ha llevado el senderismo. Y con eso te quiero decir que si yo pude, tú también puedes. La ruta es la siguiente. Desde Cracovia vamos a salir 2 días y 1 noche. Vamos a irnos a Eslovaquia directamente y a descubrir sitios interesantes que no tienes ni la menor idea que existen. Entonces vamos a empezar esta ruta y por supuesto te voy a llevar todo el presupuesto, cuánto vamos a gastar. El transporte que utilizamos fue carro, no te preocupes que yo te voy a decir dónde puedes alquilar y cualquier ese tipo de cosas. En bus es un poquito complicado. Esta ruta esta vez la vamos a hacer mediante carro. Como te dije, te voy a llevar también el hospedaje, donde nos quedamos. En fin, ya tú sabes todos los detalles para que tú puedas hacer esta ruta. Y eso sí, la mayoría de las actividades que hicimos, adivina cómo te gusta, totalmente gratis. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Hay unas cositas que sí se pagan, pero la mayoría de las actividades que hemos hecho en este tour, totalmente gratis. Así que pues desde aquí, con estas vistas hermosas, mira al fondo, estas son montañas con nieve. Te voy a enseñar esta ruta en 2 días y 1 noche desde Cracovia en Eslovaquia. Acompáñame. Guapuris viajeros, y nuestro camino empezó muy temprano. A las 6 de la mañana empezamos nuestro viaje hacia Eslovaquia. Por supuesto, primero tenemos que pasar por la frontera, pero antes de pasar por la frontera nos encontramos con estas vistas preciosas que de verdad no te vas a dormir. Te vas a encontrar hasta castillos como estos que vemos en pantalla. Y de esta manera cruzamos la frontera de Polonia-Eslovaquia. En este momento estás viendo cómo cruzamos de Eslovaquia hacia Polonia, porque la otra no la grabé, se me olvidó. Pero es exactamente igual. Como ves, no hay ningún puesto de control, ya que también Eslovaquia y Polonia pertenecen a la Unión Europea y no necesitan de estos controles migratorios. Como puedes apreciar, ni siquiera hay un policía normal ahí para custodiar, no, absolutamente nada. Otro dato interesante que te quiero dar cuando vas a hacer tu viaje hacia Eslovaquia: recuerda que en Eslovaquia utilizan el euro y en Polonia no utilizamos el euro. En Polonia utilizamos el zloty polaco, así que ten eso siempre bien en cuenta. Es verdad que puedes pagar con tarjeta de crédito en muchos lugares, pero recuerda que la divisa es diferente. Hemos llegado a nuestro primer destino, a Jánošíkové Diery en Eslovaquia, 164 kilómetros desde Cracovia, aproximadamente 2 horas y media. Nos encontramos con este estacionamiento público, pero lamentablemente para pagar con tarjeta no funcionaba, así que lleva efectivo. También puedes poner en Google Hotel Diery y lo encontrarás, que es justamente donde estamos aquí reunidos para empezar la caminata. Pues arrancamos esta ruta de senderismo, a ver hasta cuándo llega mis pies. ¿Te acuerdas la gente que te dije que estaba? Pues aquí está el hotel, este es el hotel, y aquí está la gente reunida donde ya van a salir, así que vamos a ver qué nos encontramos en esta ruta de senderismo aquí en Eslovaquia. Aquí. ¿A dónde? A Bielý Potok. Ok. Aquí. Ok. Y vamos a hacer esta ruta, esta caminata, aquí al lado del río. Aquí vamos. Aquí. Y luego regresamos por el otro lado. Ok, según la guía que tenemos aquí, dice que son 7 kilómetros, 3 horas en total y de vuelta. Yo no sé, no traje silla de ruedas, así que mira, ahí va la gente contenta como si fuesen para un parque de diversiones y lo que van es a destruirse las canillas. No, la gente no entiende lo que estoy hablando. Aquí voy yo, mira, cruzando este río. Empezamos esta aventura.
Ahí como vieron el sendero, ya sabes, esta es una opción si te gusta el senderismo, puedes venir. Es mi primera vez en la vida que hago senderismo, así que vamos a ver cómo nos va. Ahora les cuento si llamo a los paramédicos. Si hay un helicóptero por aquí, a ver, me acabo de dar cuenta con la guía que sí he hecho senderismo. Pasa que en Panamá no le llamamos así, en Panamá no le llamamos running, no, salimos a correr porque nos corretea el policía. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora sí me he dado cuenta que sí hemos hecho senderismo, incluso hasta con mi hermana. Imagínate que mi hermana ni camina. Cuando nosotros estamos en Chiriquí, que es donde la abuela, cada vez que tenemos que ir a un río, sabes que preparamos la mochila y todo y nos vamos para el río, tenemos que caminar 1 hora, 2 horas para encontrar esos ríos bien chéveres. Bueno, eso se llama senderismo. Lo que pasa es que ahora lo estoy haciendo en Eslovaquia con pura gente que se compra zapatillas de $200, hace esta vaina. Nosotros cuando hacemos senderismo en Panamá es con chancleta. Entonces la guía me dice, dije, me hubiera dicho que es la primera vez que hace senderismo para prepararme y tal. Yo, pero oye, normal, si vamos a caminar y esta vaina en Panamá, tenemos montaña por todos lados y cada vez que vamos a los ríos es la misma vaina. He hecho senderismo. Lo que pasa es que ahora lo estoy haciendo profesional. Y bueno, el clima de hoy está bastante fresco, son más o menos unos 12 grados, depende de la época que venga. Yo he venido en abril suele ser frío, pero pasando por una época que abril no es frío. Entonces 14 grados, mira, mi amigo, manga corta, pantalones cortos, así que en fin, se puede hacer este sendero sin ningún problema. Bien, y este es un sendero que es relativamente fácil de recorrer. No piense que vas a estar en la selva o en las montañas, sálvese quien pueda, porque mira, todo bien estructurado, donde hay lugares de difícil acceso, pues te ponen estas rampitas, incluso antes pasamos por la especie del cañón y todo, son de metales, así que no piense que vas a estar ahí en el monte, cruzando el río con agua hasta las rodillas, pues no, es un sendero para disfrutar bastante, incluso hasta niños he visto por aquí, así que de momento no he visto nada difícil. Vamos a continuar a ver qué nos encontramos. Justo lo que te contaba antes, este sendero es un poquito así como yo lo veo, como familiar. No pienses que vas a estar por ahí en el bosque con tu machete, abriéndote camino, cruzando los ríos hasta aquí, hasta las rodillas, porque no, fíjate, siempre vas a encontrar este tipo de estructura. Van a haber puentes, todo está señalizado, incluso vas a encontrar señalizaciones por si te pierdes, que para qué queda esto. Entonces, para mí es como un tema, un sendero un poquito más familiar y no tanto salvaje como lo que estábamos acostumbrados o la percepción que tenemos nosotros. O sea, cuando nos dicen sendero, nos pensamos que es meterse al monte, abrir camino, hacer trocha, bien tipo salvaje, pero no. Aquí ya discrepando con la guía, ya entendimos que los senderos no son, bueno, para los europeos, pues, no es ese tipo de cosas. Yo creo que por ahí entra el tema, ¿no? De a los latinos cuando nos invitan a hacer senderos, lo primero que decimos es, no, yo a pasar páramo no voy. Pero fíjate que vengo hablando contigo y las rutas son así, bien tranquilas, despacio, encuentras buen camino. Así que ya lo sabes. Yo creo que vamos más o menos como a mitad de camino y no me he encontrado con nada difícil de momento. Vamos a ver, lo que sí me he encontrado con muchas cosas, unas vistas impresionantes. Ahora es difícil, te encuentras incluso hasta estos cables que te ayudan para poder pasar de un lado a otro. Y los puentes que te decía, mira, escaleras, todo. La verdad que me encanta porque está bien hecho. Bueno, yo creo que esta es una de las partes más difíciles que me he encontrado en el sendero. Yo creo que aquí las canillas sí van a petar. Aquí vamos. Pero como bien te lo decía, mira esta vaina, Bobby. Como bien te lo decía, está todo hecho para que tú vengas a caminar. Es la parte más difícil que incluso le he podido hacer con ustedes aquí caminando. Ya ves las estructuras, ¿ves? De metal, excelente. Es una aventura totalmente distinta. Yo creo que ahora sí ya pasamos la mitad. Mira, te encuentras estructuras como esta para agarrarte o incluso para poner los pies. Espérate que esta parte está difícil. Otra parte difícil, pero no imposible. Ay, mi aventura es mi primera vez haciendo senderismo. Yo creo que me merezco una cerveza una vez yo termine esto. Lo más importante y relevante de todo de esta aventura es que es 100% gratis y además desestresante. Te desestresas aquí mientras vas subiendo y puedes parar un poquito, pero vale la pena con el paisaje, de verdad que sí, vale la pena. Yo creo que me voy a meter a senderista. ¿Se llama senderista? Guapurri, que yo ya me siento un chico explorador. Mira dónde estoy metido yo en estas aventuras. Pero mentira, Guapurri. Mira, como te decía, todo arreglado. Los invito a hacer estos tipos de senderos, por lo menos aquí en Eslovaquia. Supongo que en Polonia voy a investigar para ir a Polonia también a ver esas rutas que hay, porque ya me han dicho que hay muchísimas rutas.
Hoy, según nuestra guía, dice que ya llevamos 3 kilómetros y un poquito más y que nos hacen falta, vamos a dar la vuelta a esta montaña, son más o menos unos 4 kilómetros dando la vuelta. Recuerda que todo el tour son más o menos 7 kilómetros, así que si llevamos 3 y pico, nos quedarían por ahí más o menos como 4 kilómetros. De momento todo bien, nos encontramos con unas cascadas espectaculares como esta, vale la pena, tenemos que subir esa escalera, pero como te lo vengo repitiendo por todo el video, todo está hecho para que tú subas escaleras, los lugares difíciles, así que ya lo sabes, vamos a ver cómo terminamos estos 4 kilómetros que nos faltan. Llevamos más o menos como 1 hora y 10 minutos de recorrido. Esta subida conmigo juntos. Yo creo que mi parte favorita son las cascadas. Esta cascada que tengo aquí a mi fondo, hermosa. Y así hemos cruzado bastante como esta. Y esta es mi parte favorita, las cascadas. La verdad que estar cerca te desconecta, te manda a otra dimensión. Bueno, vamos a hacer esta subida conmigo mientras yo te voy echando el cuento. Lo importante es que, como te digo, otra vez, tienes escalera, tienes de todo bastante bien creado para que tú vengas a pasar un momento inolvidable. Mira esta belleza. Agua Purisi, como bien te lo decía, está bastante señalizado para que no te pierdas. Es como un parque, tienes las señalizaciones a mi espalda. Así que está todo creado para que la pases en familia, evidentemente para que no te pierdas y para que tu experiencia en el senderismo sea como esta que estoy viviendo yo. Bueno, Guapuris, aquí con unas noticias nuevas. Hemos cambiado de ruta, ya no son 7 kilómetros, ahora son 9. Fabuloso. Ahorita mismo falta 1 hora, alrededor de 4 kilómetros y medio, más o menos. Pero bueno, lo que te quería contar, porque paramos aquí, ya llevamos 4 kilómetros y tanto. Luego nos encontramos con esta especie verde, mira, es como si fuera una cama gigante. Y aquí, bueno, la gente para un poquito a descansar de la ruta. A ver, sí que vamos 4 kilómetros y faltan 4, pero ahora los 4 que faltan, como ves, son pura bajada, así bastante relajado. Y quería mostrarte esto que se ve acá, estas montañas. Wow, es impresionante. Todavía tienen nieve, y a pesar del clima que hay ahorita mismo, aquí hacen como unos 15 grados, pero todavía se mantiene un poco la nieve ahí al fondo. Y bueno, nunca he venido aquí en invierno, pero supongo que en invierno esto también estará topado. Aquí es un buen lugar incluso para comer. Aquí la gente para sus frescos, se pone a comer y todo lo demás, y es un buen sitio como para hacer esa parada, recargar energía con estas vistas impresionantes. Parecen vistas como de National Geographic, hermosas. Así que digamos que es un pequeño premio por haber caminado toda esta ruta. Llegas aquí y te encuentras así, wow, algo sin palabras. Datos curiosos que te voy a dar sobre la experiencia que llevo hasta el momento, bien suave, bien todo, pero te recomiendo que traigas por lo menos 2 pares de zapatillas. No hace falta que traigas unas zapatillas a prueba de agua porque, como te dije, no vas a estar cruzando ríos por arriba de las rodillas ni de esas cosas, pero sí que en algunos lugares pues te salpicas y ahora que llego al carro o te cambias y ya listo. Y te doy un consejo, trae 2 pares de zapatillas. Ya te digo, no hace falta que compres unas zapatillas prueba de agua. Ese es un dato. El otro dato es, si te gusta el senderismo y eres experimentado, pues aquí hay rutas incluso para personas que no son como yo, impedidos como yo. Hay para expertos, para gente que está más metida en este mundo. Hay unas rutas donde te exige mucho más, así que hay muchas rutas que puedes conseguir exactamente aquí. Así que ya lo sabes, si te gusta más o menos esta área, aquí abajo tienes la dirección de cómo llegar aquí y hacer tu ruta de senderismo dependiendo de cómo seas. Si eres principiante, si eres moderado o si eres experto. Así que vamos a ver, vamos a seguir más por esta ruta. Mira, hemos llegado a una parte otra muy parecida a donde paramos en Antia a comer. Otro lugar así verdoso en donde puedes apreciar. Ah, mira, vemos básicamente la misma montaña al fondo. Esta parte es... Me encanta ver esa montaña al fondo. Bueno, y aquí seguimos en la ruta, mira, para que veas, venimos desde esta montaña donde ves este caminito, y ahí venimos, ahí donde fue, detrás de eso, paramos a recargar las energías, comimos un poquito, agüita, descansamos y ahora hemos venido por toda esta ruta, y precisamente aquí también te encuentras, déjame hacerme para acá, lo que pasa es que tengo el sol en contraluz, pero te encuentras la montaña. ¿Recuerdas la montaña que te dije que tenía nieve? Pues esa montaña la tenemos por aquí atrás.
Así que ahora vamos a seguir por acá. Por acá vamos a atravesar esta montaña y ahí terminamos la ruta. Nos faltan más o menos como 50 minutos para finalizar esta ruta. Te voy contando por ahora las piernas bien. 12 seconds later. Pantorrillas se me van a explotar. Pero bueno, yo creo que... Ay, ay, ay. Vamos a ver si lo logramos, guapores. Hay mucha... Impresionante lo que podemos hacer con el cuerpo, ¿no? Guapures, ¿qué pasa? Mira lo que me acabo de ganar por dominar la montaña. Llevamos aproximadamente como 45 minutos subiendo esta montaña. Dominé la montaña, pero la montaña también dominó mis pantorrillas, mis canillas, pero acelerar. Salud. Ahora fueron como 45 minutos subiendo. Miren estas vistas hermosas y ahora nos toca bajarla. No sé cuánto tiempo, pero bueno, ya sabes que para bajar es más fácil y que no lo iba a lograr, pero ya. O sea, mira esta belleza que tengo aquí al fondo. Precioso, precioso. Esto no tiene precio, llegar hasta acá arriba y tener esta vista y saber que fue bajo tus propias canillas que llegaste aquí. Qué belleza. Mira, guapurri, lo único bueno que de bajada es muchísimo más rápido. Eso sí, tienes que tener un poquito más de fuerza en la rodilla, porque ahí es donde hace fuerza. Pero lo chévere es que de bajada, mira, acompáñame. Eso, aquí vamos. Y de bajada, pues, mucho más fácil. Por supuesto, me encontré este bastón que ayuda muchísimo, así que te lo recomiendo, un bastoncito para la bajada. Así que bueno, te voy avisando a ver cómo vamos a terminar esta ruta, a ver qué tal nos fue. Así me están empezando a doler un poquito las canillas, pero como te dije, es porque utilizamos otra ruta. Incluso en la montaña te encuentras con estas adaptaciones de cadenas y escaleras para que en lugares difíciles también puedas entonces o subir o bajar. Mira, este otro super dato, aquí vas a encontrarte estas señalizaciones, siempre te vas a encontrar estas señalizaciones, incluso también en las piedras encontrarás este tipo de señalizaciones en donde están las rutas marcadas, así que esto es para que no te pierdas y sepas por dónde ir y no te tengan que recoger en un helicóptero como a mí. Hemos finalizado casi 8 kilómetros, 3 horas 40 minutos, subiendo, dando todo. Cansados, hemos pedido un ride y nos vamos. Mira, ahí llegó el ride que nos va a llevar. Y bien, ya nos han dado el aventón y pudimos agarrar el carro para entonces dirigirnos hacia nuestro nuevo destino. Y es que es impresionante las vistas que te encuentras de verdad aquí en Eslovaquia. Siempre vas a ver esta montaña que ves ahí con nieve en donde vayas. Te recuerdo que si quieres que te organicemos tu estadía aquí en Polonia, desde recogerte en algún aeropuerto, traslados, llevarte a los lugares turísticos más importantes de todo el país o de la ciudad donde estés visitando, reserva de hotel, guía turístico a los lugares más importantes, por ejemplo, de Cracovia, en fin, todo para que tu estadía sea una maravilla aquí en Polonia, pues aquí tienes un correo donde puedes escribirnos y tendríamos una cotización, eso sí, ajustada a tu presupuesto. Así que allí lo tienes. Continuemos con esta aventura. Bueno, guapores, si llegamos sin contratiempo, 45 minutos muy rápido, la vía muy exótica. En la vía te entretienes muchísimo porque el paisaje no te va a dejar ni siquiera descansar. Bien, llegamos aquí, me dan en las piernas, así que tenemos las aguas termales aquí al fondo. Son aguas termales y fíjate, no hemos pagado nada más que alrededor de 4 euros para el estacionamiento. Y resulta que las aguas termales son, sí, como te gusta, totalmente gratis. Igual aquí tienes el mapa de cómo llegamos. Desde el punto donde estábamos haciendo senderismo, aquí tienes el mapa de el recorrido que hicimos. Igual aquí abajo te voy a dejar todos los detalles de los nombres de las rutas para que puedas llegar aquí. Así que nada, guapores, ahora simplemente me queda degustar mi cerveza, meterme en estas aguas termales y a recuperarme de esas caminatas. Fíjate que el clima hace 20 graditos. Por acá el agua viene como de allá arriba. No sé qué habrá allá arriba, pero esa agua, seguro que esa agua pues está fría. El agua que está caliente es la que tenemos aquí atrás. Y aquí te encuentras con lo básico. Tenemos un baño ahí atrás para que hagas tus necesidades. Te puedes tomar tus cervecitas aquí, puedes traer tu comida. En el lado de allá, donde después de las aguas termales, hay un estacionamiento por si tú tienes tu tienda de campaña, por si tú tienes tus carro casa, pues ahí puedes estacionarte con tu carro casa y quedarte por esta zona. Así que, guapuris, vamos a disfrutar entonces de esas aguas termales. Y bien, aquí estamos, guapos. Ya yo tengo mi toallita, por supuesto, de Panamá. Vamos a disfrutar de esto. Lo que te quería llevar acá un poquito, lo que es donde están los estacionamientos para que estaciones tu carro casa, que más o menos para estacionarte ahí son unos 15 a 20 euros. Mira, incluso aquí te encuentras para poner tu tienda de campaña. Y aquí tienes
para acampar muy delicioso en esta aventura. Mira, me encontré esta alcancía aquí de este chanchito. Supongo que esto para que tú dejes algo para el mantenimiento y algo, como todo es gratis. Así que vamos a dejar algo aquí para el mantenimiento. Bien, aquí estamos, sí se puede. No pongo el micrófono, sale el audio mal porque, bueno, se daña. Pero el agua está de maravilla, así que hemos disfrutado un día placentero con las aguas termales. Y las rodillas se me recuperaron, cervecita. Chao. Y bueno, aquí te dejo una pequeña vista de mira cómo está la gente acampando ahí, pasándola de maravilla al lado de las aguas termales. La verdad que es una experiencia interesante también venirse a acampar aquí. Y bueno, es hora de continuar con nuestro recorrido. Y como ves, estas montañas siempre las vas a tener a la vista, llenas de nieve, son una hermosura. Y bien, Guapuri, llegó el momento de la cena y la vamos a tomar en este restaurante que se llama Coliba, que como puedes ver, tenemos el río atrás. Es un espectáculo. Como puedes apreciar, es uno de estos restaurantes tipo cabaña que son muy tradicionales, que tienen comida local. Así que aquí es donde tomamos la cena, pero te estoy haciendo el review de día para que veas la diferencia, cómo se ve de día. Siempre las vistas de día son más bonitas. Además, como puedes ver aquí al fondo, también cuenta con un espacio para niños. Tiene una terraza que es espectacular, que da hacia el río. Así que la verdad es un sitio recomendable para tomar tu cena o si quieres también tu almuerzo. En fin, tú decidirás cuál. Así que vamos a ver qué tal es este restaurante, qué fue lo que comimos, cuál fue la comida tradicional de aquí de Eslovaquia que probamos. Y vente conmigo. Bueno, una cerveza nunca puede faltar y esta es de la casa. Dicen que es de aquí local, así que probémosla. Aquí te dejo el menú para que veas los precios, que la verdad están bastante accesibles. Mira, esto viene acompañado con pan y esto era puerco, cerdo, pero la porción es enorme. Y acá tenemos un plato de queso frito con papitas, es un plato tradicional de aquí. Y adicional, pues tenemos por acá otro plato con ensaladita y por supuesto muchísimas cervezas. Para que tengas una idea, aquí te pongo un celular frente al plato del tamaño que nos comimos. Todo esto, incluyendo las bebidas, nos costó alrededor de 48 euros. Bien, Guapuri, y aquí a mi espalda tienes el lugar donde nos quedamos. La verdad que es sumamente céntrico. Queda a 200 metros del restaurante donde hemos cenado y queda más o menos como a unos 8 minutos de las aguas termales. Así que es un lugar bastante indicado para lo que estamos haciendo. Te voy a dar un dato. En Booking.com, la habitación, por ejemplo, la habitación doble estaba en 35 euros. Y la habitación, hay una habitación grande, no sé, casi 6 personas. Aquí abajo te dejo el precio que tenía en Booking, pero te voy a dar el dato que hicimos nosotros. Nosotros cuando estábamos cenando, lo que hicimos fue buscar en Booking, algo cerca, lo encontramos y entonces no reservamos directamente por Booking. Lo que hicimos fue llamar por teléfono, preguntar para ver si el precio era el mismo. ¿Y qué crees? Sí, nos dieron un precio más bajo que el de Booking. Así que ahí te estoy dando un buen dato. No te voy a decir cuándo nos cobraron porque ya tú sabes. Cuando vengas, tú buscas en Booking y el precio que está ahí, llamas por teléfono a ver si te dan un mejor precio. Y si no, pues ya lo tienes. Bien, la verdad es que está bastante céntrico. Tiene un estacionamiento grande. Al frente tienes un parque, todo verde, excelente. Así que bien, Guapuri, sin más, vamos a pasar entonces a ver qué es lo que nos encontramos. Vamos entonces con el review de la posada que nos acogió aquí en Eslovaquia. Bien, Guapuris, y nosotros vinimos aquí al hospedaje luego de la cena, pero estoy haciendo este review de día porque como lo ves, de día todo es más colorido. Desde ya te quiero decir que el huésped tiene un 20 de 20 en atención. La atención fue de primera clase, la verdad que muy humano, muy ese tacto. Así que bueno, aquí tenemos la entrada principal y pues... Y bien, mis Guapuri viajeros, nada más entrar nos encontramos con este recibidor. Aquí subimos la escalera y enfrente nos encontramos el baño que luego te lo muestro. En la parte de arriba es donde vamos a encontrar entonces las habitaciones. Aquí tenemos una nevera, son 2 neveras las que tiene. Esta sería la habitación doble, como la ves aquí. El colchón se veía de una buena calidad o una calidad responsable. Tiene lo básico, una televisión, un escritorio, un armario, en fin, lo necesario para tu viaje. Aquí ahora nos encontramos con la cocina, que también la cocina cuenta con su estufa, con las cosas básicas. También tenemos ahí para tomarte un café o algún té, en microondas, en fin, vas a tener lo necesario. Y aquí donde se desayuna en la mañana y es espléndido para tomarte un café apenas te paras con estas vistas. Baño por la mañana a recargar la energía y seguir la faena.
Y ahora nos encontramos con la habitación número 2, que como puedes ver es más grande porque caben más personas. Tenemos entonces una cama camarote doble arriba y abajo y luego una extra. En esta creo que te dije que caben 6 personas y la verdad que bastante cómoda. También cuenta con su armario. Ahora vamos a la habitación número 3, que aquí vemos tiene una televisión. Aquí serían 2 camarotes, 2 cama doble. Aquí sí es para 4 personas, pero esta tiene algo peculiar, que además de la televisión y el desayunador tenemos este balcón que está delicioso también para tomarte un café y disfrutar en la mañana o bueno, también en la noche dependiendo de cómo te guste, pero tienes estas imágenes en este balcón hermoso. El baño también cuenta con lo necesario y es bastante espacioso y limpio. Y es momento de retomar la carretera y continuar con nuestra tremenda aventura en este segundo día, que desde temprano lo vamos a disfrutar por completo. Estas vistas que tenemos aquí son impresionantes. Me gustó este pueblo donde nos quedamos, la arquitectura es una maravilla. La verdad que te sientes bien aquí. Y bien, guapores, un dato curioso que te quiero contar. Hoy es domingo. Normalmente los supermercados en Polonia y en la mayoría de Europa están cerrados y este supermercado está abierto. Así que aprovechamos para comprar algunos souvenirs, como por ejemplo una cerveza de Eslovaquia, por supuesto, para tener ahí en la casa. Y es que yo me he dado cuenta que los mejores lugares para comprar souvenirs son los supermercados locales, por eso que te lo digo. Así que ya lo sabes, te encuentras aquí en Eslovaquia estos supermercados abiertos en domingo. La verdad que deberían ser más supermercados y ojalá que otros países como Polonia, donde yo vivo, tomen estas medidas. Así que guapores, seguimos nuestra aventura. Bien, guapuris, hemos llegado a este sitio que tan solo hemos tardado 17 minutos desde el sitio donde dormimos. Muy rápido el trayecto, así que vamos a ver qué nos encontramos aquí. Acompáñame. Y bien, guapuris viajeros, siguiendo con nuestro tour por aquí por Eslovaquia, fíjate lo que me encontré, un súper lugar enfrente de un lago enorme. Lo vimos en el mapa y nos dijimos, pues vamos a ver qué nos encontramos allí. Y yo estoy aquí en esta estructura de madera. ¿Qué es? Esto es un bar con una temática de un barco. Si puedes ver aquí a mi espalda, esto sería la especie de un barco enorme y pues aquí pareciera que se forma una fiesta. Ahorita mismo hace como unos 22 grados. Lamentablemente la temporada está cerrada, todavía no ha empezado la temporada de verano. Lo que sí he podido ver es que mucha gente, como son como los dueños, o no sé, los trabajadores de aquí, están ya preparándose porque están con el mantenimiento, como pintando y arreglando todo para lo que viene ya el verano. Y esta zona de aquí que nos encontramos, que es una maravilla, y este pueblo que nos hemos encontrado aquí en Eslovaquia, ya está casi listo para arrancar los motores en el verano. Y este bar me encanta y de seguro voy a venir. Yo no me quiero imaginar, mira, aquí está todo servido ya para las mesas, ponerte a tu cervecita. Esto tiene cara que ponen musiquita y que se forma unas fiestas enormes. Me acuerda muchísimo a mi lindo Panamá allá en Veracruz, incluso algo así como Chilao, que es una discoteca que también es como de un barco. Bueno, me entenderán mi gente. Entonces aquí está todo preparado ya, casi listo. Fíjate qué hermoso se ven, casi listo para la temporada de verano, que yo voy a venir en verano para mostrarte cómo se prende esto. Tengo la impresión de que va a ser una cosa muy buena. Y aparte, donde empezamos el video aquí arriba, en la parte de abajo, es como un patio enorme para que la gente pueda acampar. Puedes hacerlo con tiendas de campaña, tanto como también con carcasas. Así que aquí está casi todo servido. Mira cómo se ve, mira cómo se ve el bar hermoso. También te encuentras con otros bares, restaurantes. Hay un montón de cosas aquí enfrente de este lago que se prestan para hacer muchas actividades. Tienen pádel, tienen banana, tienen motos acuáticas, en fin. Ahora te voy a mostrar los precios de estas actividades para que veas que no son muy caras. A pesar de que es un lago, por eso fue que decidimos venir aquí buscando en el mapa una playa y queríamos ver, bueno, ¿será realmente una playa? Y sí, fíjate que el lago está justo aquí enfrente, pero tiene unas actividades que son muy de playa, muy de verano, muy diría yo de nosotros de Latinoamérica, pero con este contraste. Fíjate al fondo del lago que vemos estas montañas todavía con nieve, porque como te decía, hay más o menos 22 grados. Agua pura, y lo que te contaba, el contraste que hay aquí. Fíjate que a pesar de que el agua está un poquito fría, yo calculo como unos 15 grados, pero el ambiente está en 22 grados. Como ves, se puede uno bañar bien. Pero lo más importante, el contraste. Mira al fondo, las montañas con todavía nieve, pero toda esta aventura y se siente así como playero. Es una cosa de otro nivel tener estas dos cosas en el mismo lugar y a la misma vez. Así que yo creo que aquí es un sitio para pasar el verano, por lo menos un fin de semana. Así que ya tú sabes que aquí abajo te voy a dejar la dirección exacta, cómo llegar aquí, y por supuesto sigue este canal porque vas a ver lo que ocurre aquí entonces en el verano. Otra cosa interesante que quería decirte, bueno, mira, aquí hay una pareja al fondo disfrutando, esperando el verano también. Siempre nos encontramos guapures ahí. Algo interesante también, todo está decorado así como con barcos, y en el fondo estas casas que ves allá, mira, las casas
parecen como si fueran un barco. En fin, para resumen, vamos a ver qué más nos encontramos por aquí. Me gusta, hace buen clima, estamos en abril. Supongo que en verano esto va a ser un derroche de locuras, bikinis por todos lados, pechos al aire, así que de momento ahora es bastante tranquilo, no está lleno, pero tiene pinta de que en verano sí que se llena. Así que por aquí abajo tienes la dirección, cómo llegar aquí, y bueno, vamos a ver los hospedajes cómo estarán para esa época. Mira, aquí tienes básicamente todos los precios y la verdad que no está mal. Bicicleta acuática 10 euros la hora, por acá tenemos la banana a 10 euros por persona 10 minutos, en fin, tienes todas estas actividades y más. Te encuentras otros precios, por lo menos la bicicleta una hora máximo 4 personas a 15 euros. La verdad que hay muchas cosas que hacer aquí, como yo te lo contaba, y se viene el verano y esto va a estar activo. Guapuri viajero, y estas son solo algunas de las actividades acuáticas que puedes realizar aquí en el verano cuando ya la temporada esté lista, que es muy pronto. Ya pregunté y me han dicho que desde mayo arranca la temporada. Más aventuras y actividades que puedes realizar en este sitio. Y bueno, aquí tienes como una especie de mapa para que te ubiques y puedas ver todo lo que puedes hacer y los lugares y sitios más importantes. Y es hora de retomar la carretera y continuar con nuestra aventura y por supuesto disfrutar de estas vistas que nos regala Eslovaquia. Y bien, guapuri, hicimos una parada estratégica aquí en este restaurante porque además de restaurante es una cervecería. Sí, una cervecería artesanal y quiero probar una de esas cervezas locales a ver qué tal está. Eso justo antes de hacer una caminata por aquí, un sendero muy relajante, muy suave, como de 40 minutos. Vamos a hacer esta parada aquí, así que acompáñame a descubrir. Mira, hemos hecho una parada aquí para probar una cerveza local. Es esta que vemos, esta botella, esta la pedí para llevar y esta es el producto final. Es una cerveza a base de hierba silvestre. Sí, y entonces una hierba silvestre que cuando la tocas te pica. Bueno, esta cerveza es a base de esa hierba que por aquí te dejo la foto, mira, aquí te dejo exactamente la foto y el nombre de esta hierba, esta cerveza de aquí de Eslovaquia. El sabor rico y como me gustó tanto pedí esta para llevar. Aquí estamos en este sitio, en este bar-restaurante, aquí pasa un río divino. Bien, guapuri viajeros, llegamos a la siguiente parada luego que estuvimos ahí en la cervecería degustando esa hermosa y apetitosa cerveza. Aquí llegamos a un lugar y fíjate que me sorprende que está bastante repleto de carros. Eso significa que hay un movimiento de turismo, hay un movimiento de senderismo bastante interesante aquí. Yo antes de meterme, bueno, la verdad es que yo no me metí al mundo del senderismo, es mi primera vez que vengo haciendo este tipo de cosas, pero no sabía que había algo así tan grande como esto, ¿sabes? Mira este lugar donde estamos en Eslovaquia. Aquí te dejo el mapa donde estamos. ¿Qué me iba yo a pensar o qué piensas tú que aquí va a venir tanta gente a estacionar el carro y meterse en esas montañas a pues hacer senderismo? Hay de todo un poco en esta montaña también. Hay senderismo fuerte si tú quieres ir con tu machete y toda la cosa, pero no, nosotros vamos a hacer un tipo de senderismo más tranquilo, como para estirar los pies un poquito. Tienes de todo un poquito también aquí en deja el carro. Pagarías alrededor de 4 euros y luego tienes ahí para tomarte algún café, alguna cervecita, en fin, como un tipo, no es un restaurante exactamente, pero encuentras cosas básicas, agua, soda, café, cerveza, ahí lo tienes, por si quieres. Eso es antes de comenzar, si quieres relajarte o ya cuando tú regresas. Así que bueno, vamos a ver, mira, aquí viene gente ya que viene de regreso. Me sorprende que este tipo de cosas del senderismo tenga un flujo bastante interesante, ¿no? Así que vamos, acompáñame. Bueno, luego de 20 minutos de caminatas más o menos te encuentras con este mirador que la verdad, cuidado porque te puede dar un poquito de vértigo. Vamos a ver la vista impresionante como siempre. Es algo que me encanta de esto que estoy haciendo el senderismo por primera vez. Te encuentras con unas vistas impresionantes que evidentemente no las vas a encontrar en ningún lado. Además, algo interesante que te quiero mostrar. ¿Ves esta piedra que está ahí al fondo? Pues esa piedra tiene más o menos como el rostro de un ser humano. Pues sí, es esa que está allí. Entonces, vamos a seguir nuestra ruta teniendo mucha precaución de esto. Mira qué belleza. Me encanta Guapuris. Así que aquí vamos. Qué lástima que no pude grabar, Guapurri. Acabamos de bajar más o menos como unos 30 metros de bajada, loma abajo, ¿sí? De regreso, sí que está un poquito fuerte, pero son solamente como 30, 40 metros. Iba un chico con su hijo en la espalda, así con esas mochilas. Y me sorprende ver bastante, mira, ahí van con un coche de bebé. O sea, ese coche de bebé que ven ahí tiene que haber bajado por aquí, y el tema no es bajar, ¿no? Bajar es sencillo. Ahora el tema es subir esta colina. Es bastante complicado y me sorprende en el sentido de que los europeos, porque no sé si son polacos o son de Eslovaquia,
Los europeos les gusta muchísimo el senderismo. Mira, allá van subiendo. Qué locura, la verdad que me sorprende. Para que vea que esta ruta no es tan complicada. Mira, a mi espalda hay otro niño, lo que significa de que sí, hay tramitos muy concretos difíciles, pero en general la ruta completa no es tan complicada. Y hemos bajado aquí porque vamos hacia un río, pasa por aquí, y por eso hemos bajado un poquito esta colina. Así que vamos a ver. Y bien, guapuro, ya estamos aquí a la orilla del río. Aquí lo tienes a mi espalda, pasando el río por aquí. Eso que ves allá abajo es una cabra. Sí, es una cabra, pero además por aquí me encontré dos amigas más. Fíjate tú, aquí tenemos dos cabritas más. La verdad no sé si estas cabras son silvestres, están sueltas sin amarrar. La de allá abajo sí que está amarrada. Estas dos en especial no están amarradas. No sé si serán silvestres. Creo que no, porque tienen como la campanita. Pero bueno, cosas que te encuentras por aquí en este sendero. Y además de las cabras, pues te encuentras aquí el río y por supuesto, y una especie como de refugio que lo tenemos aquí a la espalda. Está ese, y aquí enfrente tenemos también otro. Y al final, al fondo tenemos otro tipo de refugio. Y nuestras amigas, las cabras que nos encontramos aquí. Sería esto de verdad que en verano este sendero debería ser interesante hacerlo para bañarse aquí en el río, aunque ya te digo, ahorita mismo hacen como unos 22 grados y no está mal, se puede bañar. No hay nadie bañándose, pero se podría uno bañar sin ningún problema. Hay bastante gente que ha llegado hasta aquí. A llegar hasta aquí son más o menos como unos 40 minutos más o menos llegar hasta aquí. Tenemos este río hermoso, así que vamos a dar un par de vueltitas por aquí por el río y yo creo que ya vamos a regresar. Me ha gustado mucho esta ruta. Dejo por aquí abajo la dirección exacta de la ruta. Había que cruzar este puentecito de madera en el río, excelente para darte una vista de aquí 360. Esto es lo que me ha gustado del senderismo, guapuro, y te encuentras con unas vistas que la única manera de obtener fotos o vistas como esta es caminando, entrándote 40, una hora, 2 horas, que la verdad valen la pena. Son vistas que, por lo menos yo, aunque nunca había hecho senderismo, únicamente tenía estas vistas en Google o en un wallpaper, una cosa así, pero luego verlas, algo que no tiene precio, las cabañitas estas aquí en el medio de la nada, porque llegar aquí es complicado, los carros no entran, es hermoso esto. Mira, comenzamos la ruta, ¿a dónde? Aquí comenzamos la ruta, hemos hecho todo esto por aquí, y bajamos, y justamente aquí nos encontramos en esta zona ahora mismo. Estructura que ves aquí, que es como una pequeña cabaña, resulta que era un antiguo molino. Entonces, como puedes ver, aquí las estructuras están, todavía está como la estructura del antiguo molino. No está trabajando ahorita mismo, pero ves aquí, mira, estas son las estructuras del molino. Se puede entrar para ver cómo funciona el molino, pero ahí hay que pagar algo en euros. No traje efectivo, así que lamentablemente no puedo entrar a apreciar cómo funcionaba el molino en aquella época. Evidentemente esto tiene muchísimos años, pero bueno, aparte de hacer este senderismo, te encuentras con esta historia, ¿no? Interesante encontrarse. Ya decía yo que era raro encontrarse esto por aquí en el medio de la nada, y es que tiene algo de sentido. ¿De dónde? Pasa el río, aprovechan la corriente del río para hacer este molino. Esto es una real cabaña, guapo. Esto no es que un restaurante con la temática de cabaña, no. Esta es la verdadera cabaña de aquella época, hecha especialmente para el molino. Mira dónde está la rueda del molino. Esto está dentro de todas estas montañas. Qué belleza, guapo. Qué belleza, de verdad. Por eso, esta señora que tenemos aquí al fondo me ha explicado todo el funcionamiento del molino. Y era, antes aquí había una represa, que la ves aquí está un poquito destruido. Ella nos cuenta que llegó el nivel del agua y pues muy fuerte y destruyó la represa. Pero el funcionamiento era lo siguiente: estaba esta represa, el nivel del agua entonces subía hasta acá, y lo que hacía es que el agua, como subía, lo drenaban por este canal que tenemos aquí, este canal que ves aquí a mi espalda. Por aquí entraba entonces el agua, que se iba directamente hacia el molino y hacía girar la rueda. Y bueno, ahí creaban, dependiendo, ¿no? Ya tú sabes para qué son los molinos. Si tienes una bobina, creas electricidad, sino para moler granos, en fin. El molino tiene un montón de cosas. Aquí vemos una especie de mapa con todo el funcionamiento de la represa. Cuando está activa es interesante entrar porque encontrarías todas las piezas funcionando en ese momento.
Guapuris, hemos terminado la ruta. Tomamos más o menos 45-50 minutos de subida y poco menos de 40 minutos de bajada. Hemos terminado en el mismo lugar, ya estamos aquí cerca donde te dije. Y fíjate, este río que ves aquí, un dato interesante que te quería decir, este río es el mismo que hemos visto cuando nos tomamos la cerveza esta de la hierba. Además, es el mismo río que hemos visto allá arriba en el mirador que tenía el acantilado, pero también es el mismo río también que vimos allá donde estaba la cabaña con el molino. Sí, lo cual quiere decir que esta zona o esta área, para esta área, este río tiene una importancia muy grande. Aquí a mi espalda, como ves, pasa el río y bueno, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a comer el almuerzo en el mismo lugar donde tomamos la cerveza porque nos pareció bastante bonito, bien chévere, ¿no? Entonces vamos a ir hacia allá, que queda más o menos como a 2 minutos solamente desde aquí donde empieza el sendero, y vamos a tomar nuestro almuerzo y de ahí entonces tomaríamos la ruta hacia Cracovia para regresar. Y hemos llegado ya aquí, nos tardamos, como te dije, pocos minutos, quizás 2 minutos más o menos. Yo lo que, como dirían mis amigos los españoles, yo flipo es con estas montañas, ojalá se puedan ver, si no la voy a grabar aparte y te la muestro, en donde tú estés aquí en Eslovaquia, te sientas a comer, te vas a un sendero, tienes estas montañas llenas de nieve que son un total espectáculo, la verdad que es algo, no sé, me siento bien. Yo me imagino que los lugareños ya estarán aburridos de ver esas montañas, pero que son un espectáculo. Bueno, vamos a disfrutar del almuerzo, así que acompáñame a ver qué es lo que vamos a comer. Bien, y ya estamos casi listos para pedir. Aquí nos encontramos con el menú, que lamentablemente no lo vas a encontrar en inglés, ya que este es un restaurante meramente local y tienen pues solamente el menú en su propio idioma nativo. Aquí pedimos una sopa de tomate. Esta está bien buena, es como una tortilla de patatas, muy buena, y la puedes probar con este aderezo que ven aquí. Mira. Riquísima. Y una bebida tradicional de Eslovaquia que debes probar es esta que vemos aquí en la pantalla y se llama Kofola. Sí, como una Coca-Cola, pero de manera local. La encontrarás a lo largo de todo el país. Y ahora nos encontramos con este platillo que nos recomendó la casa y consiste en pollo con una pasta. Sí, pero no es cualquiera pasta. Es una pasta creada con ingredientes que solo vas a encontrar en Eslovaquia. Y el nombre mejor te lo dejo por aquí porque fue difícil pronunciarlo. Y bueno, devorada la comida. El pollo que viste que te enseñé, que la comida tradicional, pues a otro nivel ese pollo, full recomendado, ya lo sabes. Y bueno, como todo lo bueno tiene su final, llegamos a la parte final. Aquí con esta comida excelente, al lado del río. Pues llegamos a la parte final. Lo único que nos queda, vamos a regresar a Cracovia. Lo haremos sin ninguna parada, así que por eso que llegamos aquí a la parte final. Creo que no va a pasar nada. Si pasa algo, igual lo verás en el video. Vamos a tomar más o menos 2 horas y 20 minutos, lo que es el recorrido, no sin ninguna parada, porque ya hemos terminado todo. Así que sin más, pues aquí, si has llegado hasta aquí, seguro te va a gustar uno de estos videos que te dejo en este recuadro. Ahí tienes una lista de videos con contenido similar. No me queda más nada que decir de que dale like, suscribir, compartir, todo lo que te piden los creadores de contenido para que sigas apoyándonos y seguir creando esto, contenido de calidad. Así que guapuros, y más, nos vemos en la próxima aventura.